Que nos vino a visitar Guido Lapa, que es economista, magíster en finanzas y docente de la UBA. ¿Cómo andas, Guido, tanto tiempo? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, estamos hablando de la realidad argentina fuera del aire. Sí. Y sabés que el tema es recurrente. ¿Cómo hacemos para llegar a fin de mes? ¿Qué nos pasa en el país? No sé, si tenés la solución, te digo, sos el ministro de Economía. No, lamentablemente no, pero sí un diagnóstico muy negativo, ¿no? De cómo la está pasando la mayor parte de la población argentina, de cuál es la realidad de la mayoría de los laburantes. Hay un dato que yo a veces lo repito y bueno, si hubiese alguien que siguiese mis entrevistas, capaz que se aburre, pero como en general no me escucha nadie, lo puedo volver a tirar. Que es que tenemos el récord histórico de trabajadores ocupados por debajo de la línea de la pobreza. Claro, el otro día, no sé si Cristina me escucha o no, pero el otro día lo dijo ella también. En la CTA. Y me parece que es un dato muy ilustrativo de la realidad de la mayoría de los laburantes. Porque es cierto que el índice de desempleo es bajo, también es cierto que ese índice contempla los planes sociales como ocupados, pero bueno, claro, no estamos en el peor momento de desocupación de la historia argentina, ni cerca, y sin embargo sí tenemos índices de pobreza muy altos, y sin embargo sí tenemos un montón de gente que se rompe el lomo laburando, pero que no está bajo convenio, pero que está tercerizada, pero que está bajo una figura de monotributo, fraude laboral, etcétera, etcétera. Es un poco la realidad de la economía argentina y es una realidad que nos afecta mucho a gente. Y aparte, Guido, no sé si te pasa a vos, pero todos los meses estamos viendo en qué recortar en nuestra economía diaria. Todos los meses, sí, bueno, a ver este mes, bueno, y el otro día leía índices, por ejemplo, gente que recortó el gimnasio, gente que recortó hasta prepaga, gente que recortó el colegio privado, gente que recortó, o sea, en todos los ámbitos pasa que recortás algo mes a mes y no te vas dando cuenta. Exactamente. Hasta que un día decís, recorté todo. Claro. De a poquito erosionándose, ¿no? Algún gustito, alguna cosa, los que teníamos la posibilidad de tener algo de eso, porque después hay todo otro sector que lamentablemente nunca lo tuvo y que directamente está viendo si puede comprar algo distinto de la polenta, si puede comer menos días en un comedor o cómo se va digamos, el deterioro. Está muy bueno lo que marcás, Maxi, porque el deterioro de las condiciones de vida es medio transversal a la mayor parte de la población argentina. Obviamente hay otros que no se ven afectados e incluso se ven beneficiados en este contexto, pero los que no, la mayoría de nosotros, vamos bajando un escalón, se nos va erosionando un poquito algo. Los que teníamos un pasar no tan ajustados, lo vamos ajustando. Y los que la estaban pasando mal, la están pasando mucho peor. Entonces, en la medida en que no cambien las cosas, en la medida en que no haya un plan económico, macroeconómico y planes puntuales que vayan modificando un poco esa realidad, estamos al horno. Guido, yo no creo que nadie te escuche. Yo sé que te escuchan, pero para nuestros oyentes sería bárbaro que vos expliques desde tu lugar de economista qué ves en ese plan, porque la realidad es que cada uno plantea algo, pero las soluciones no se ven. ¿Vos cómo lo estarías viendo el plan este? ¿Qué plan? ¿El del gobierno? Sí. ¿Qué habría que hacer? Desde tu mirada como economista, ¿cómo plantearías vos? Bueno, yo veo un condicionamiento de toda la economía argentina en función del acuerdo con el Fondo Monetario. Sí. A mí me parece que un gobierno al que se le criticaba que no tenía un programa, ¿no? Siempre eso fue como un ataque de toda la oposición al gobierno, no tienen programa. Bueno, a partir del acuerdo con el fondo, el gobierno blanqueó un programa que para mí ya tenía, pero que ese programa es un programa muy negativo para las clases populares, porque es un programa asociado a una devaluación de la moneda, porque es un programa asociado ahora también, y lo vienen aplicando, a una suba de las tasas de interés que termina siendo recesiva para una economía que tampoco estaba muy fortalecida y muy dinámica, que digamos. Suba de tarifas. La suba de tarifas, que es para cumplir con el objetivo del déficit fiscal, pero que nos va a afectar enormemente en la medida en que ya estábamos todos recontra ajustados y ahora nos van a partir de junio, ¿no? Empezó la suba de tarifas y eso también nos va a repercutir en nuestra vida cotidiana. Entonces, el acuerdo con el fondo para mí es un poco el lineamiento, además de todo un sometimiento de la economía argentina a los intereses del Fondo Monetario, que no es otra cosa que el brazo financiero de la OTAN. Entonces yo fui muy crítico en su momento de ese acuerdo. Entonces vos me preguntás, Guido, ¿cuál es el ABC? ¿Por dónde empezamos? ¿Cuál es el puntapié inicial? Desconocer ese acuerdo.
desconocer el acuerdo con el Fondo Monetario, barajar y dar de nuevo en materia de endeudamiento, en materia de deuda externa. Ahora hay todo un sector del gobierno, que es el más vinculado al kirchnerismo, que parece haberse acordado de que el endeudamiento tiene como contrapartida la fuga de capitales, pero finalmente yo seguí muy atentamente, ayer se trató en la Cámara de Diputados el proyecto que viene del Senado de cobrar... La renta... No el de la renta extraordinaria, sino el de una especie de blanqueo, de ir a cobrarla a los que fugaron a los externos para pagarla al fondo. Y bueno, a mí me parece que es un proyecto que no tiene tampoco demasiado asidero, porque ir a buscar a los que fugaron la plata me parece que es correcto, es necesario. Sí. Es necesario. La Argentina, a pesar de ser una economía de ingresos medios y a pesar de los padecimientos enormes que vive una parte de la población argentina, está en el podio de países que tienen activos externos. Es decir, población argentina que tiene o en paraísos fiscales o en el extranjero su patrimonio. Y eso indudablemente habla de todo un fenómeno estructural y demás que hay que corregir y que para mí hay que quitarlo de cuajo. Pero la idea del kirchnerismo es recaudar todo esto para ir a pagarle al fondo. Claro. Entonces, cuando vos tenés las necesidades que tiene la población argentina, cuando vos tenés la urgencia alimentaria que existe en la población argentina, etcétera, tu prioridad, si vos recaudás algo, que está muy bien recaudarlo, no puede ir a parar a cumplir con el Fondo Monetario, sino a... ¿Y qué le decís, digamos, a todos los que dicen, pero si vos no le pagás al fondo te caes del mundo? Vos recién decís muy bien, el Fondo Monetario es el brazo económico de la OTAN. Exacto. Entonces, ¿qué te viene la OTAN con los tanques? ¿Cómo sería si no le pagás al fondo? No, yo no creo que ocurra eso. De hecho, estaba leyendo justo el libro del año, ¿viste? El de Juan Carlos Torre, en el que cuenta cómo fue la gestión económica de Alfonsín. Y él ahí habla del miedo que tenía el fondo de que la Argentina finalmente rechace lo que fue el endeudamiento ilegítimo de la dictadura. Y finalmente cómo termina el fondo maniobrando para que la Argentina reconozca y legitime esa deuda, y finalmente es una deuda que en buena parte seguimos pagando al día de hoy. Uno de los grandes errores del gobierno de Alfonsín. Exacto. Te diría el más importante de todos. Totalmente. Toda lo que es la continuidad entre la dictadura y la democracia tiene en la deuda externa un eje nodal. Y me parece, coincido con vos, Maxi, que es uno de esos. Entonces yo lo que digo es, el miedo del fondo, si la Argentina le rechaza, no es perder los 40.000 millones de dólares que la Argentina le debe, sino es que otros países imiten esto. Hagan lo mismo. Ese es el gran miedo, es ese. Y viste, hay una expresión que coloquial, pero que para mí ilustra un poco las finanzas globales también, que dicen, si vos le debés $10.000 al banco, tenés un problema. Si vos le debés 10 millones de dólares al banco, el banco tiene un problema. Exacto. Claro. Y cuando uno analiza un poco el carácter de este sometimiento, que tiene poco de económico y mucho de político, por eso también la OTAN juega fuerte a través del Fondo Monetario, y uno revisa la historia argentina y siempre el fondo ha jugado el mismo papel, a mí me parece que implica una decisión política, que este gobierno no está capacitado para tomarla, nunca tuvo la voluntad de eso, ¿no? Más allá de lo que pueda haber dicho Alberto en su momento, de querellar la deuda, de que se investigue el endeudamiento durante Macri y demás. Gran parte del núcleo duro del kirchnerismo está absolutamente de acuerdo con lo que vos estás diciendo. Y te diría que gran parte de la sociedad argentina, no sé si el 100%, pero gran parte de la sociedad argentina está de acuerdo con lo que vos decís. Ahora, esto tiene un reflejo en una contrapartida política, alguna propuesta política. Yo te diría a priori es el Frente de Izquierda. Vos que me dirías, digamos, porque el resto de las fuerzas políticas terminaron todos pactando con el fondo. Sí, totalmente. Yo me identifico con el Frente de Izquierda. La vez que vine porque fui parte de la lista del Frente de Izquierda y candidato en 2019. Colaboro con distintos proyectos que lleva adelante el Frente de Izquierda, sobre todo en la Cámara de Diputados, con el bloque. Entonces, sí tengo una ideología que converge con lo del Frente de Izquierda. Yo esta idea de que el kirchnerismo estaría de acuerdo, no sé si estoy tan de acuerdo con esa idea, en el sentido de que siguiendo mucho, ¿no?, la vida de la Cámara de Diputados, el kirchnerismo finalmente terminó votando en contra, pero sobre la base de saber que el proyecto salía.
y el kirchnerismo allanó el camino para que el proyecto salga sobre la base de bajarse de algunas comisiones y que el dictamen pase por unanimidad, algunas detalles técnicos. Unos vertilugios, digamos, sí, como para llegar a una... Desde lo discursivo no, pero en el fondo sí. Exacto. Exactamente, y el kirchnerismo nos acostumbró mucho a ese cinismo, ¿no? De, bueno, tener por ahí una verborragia mucho más combativa de lo que después hacen en los hechos. ¿Y cómo se ven de cara al 2023 dentro del Frente de Izquierda? ¿Cómo se ven, digamos, en este marco, en este contexto, lo que me estás describiendo y lo que puede llegar a venir? Bueno, yo seguí un poquito también el fin de semana, me interesa mucho, ¿no? Me la paso consumiendo medios, política, economía, y sé que tanto el Partido Obrero como el PTS tuvieron sus congresos este fin de semana, y leí los dos manifiestos que sacaron ambos partidos, y me parece que ahí hay una divergencia, en el sentido de cómo encarar lo que queda ahora este año y pico de cara a las elecciones, porque en el caso del manifiesto que sacó el Partido Obrero, yo no vi que hubiese una referencia electoral, sino que había una preocupación por la realidad y un anclaje muy fuerte en que de la mano de lo que son los movimientos sociales, que me parece que es el fenómeno más disruptivo de la... Sí, a través del polo obrero. A través del polo obrero, de Eduardo Belioni, que se convirtió en un rockstar, sí, claramente. A veces difamado, pero también en otros lugares muy reconocido. La idea de, bueno, ver cómo hacemos para que la clase obrera intervenga como clase en medio de una crisis política y económica que raja las paredes, como veníamos charlando hasta ahora. Che, ¿no lo ves candidato a Eduardo Belioni? Y inclusive en contraposición a Javier Milei. Mirá, a mí me gustaría, yo lo conozco de muchos años, a Eduardo me parece que además tiene una facilidad para explicar cosas complejas, pero al mismo tiempo me parece que a la hora de la defensa gremial que él hace de los desocupados y de la lucha por el trabajo genuino, capaz que una candidatura sería entendido como que cada una de las acciones que él hace, las hace con fines electorales cuando finalmente... No más allá de las cosas de lo que lo acusan, me acuerdo un día que Crónica fue a la casa de Eduardo a ver y vive como un laburante en Bursaco. Entonces, digamos, me parece que está eso y que bueno, tendrá que ser una elección del partido o de él en términos personales. Pero veía del lado del PTS el lanzamiento de dos precandidaturas presidenciales, que son la de Miriam Bregman y Alejandro Vilca. Y ahí a mí me parece que los compañeros pifian. Porque es prematuro, uno lo escucha, ni Larreta se está lanzando porque tiene algo de conciencia de que la crisis, la gente la está pasando muy mal como para ponerse ahora más de un año a pensar en candidaturas, y la izquierda, que debería de ser la más empática con ese sufrimiento, no puede pisar el palito de ya colocarse, o por lo menos me parece que se muestra un poco una hilacha más electorera, que me parece que del lado del Partido Obrero no existe. No existe. Guido, gracias por estos minutos. Siempre Muchísimas tan amable gracias con nosotros y bueno, que tengas un buen resto de año. Bueno, igualmente. Muchas Capaz que gracias. nos vemos de acá. Sí, Es que nos vamos a ver, olvídate, claro que sí, vamos a seguir charlando. Bueno, muchas gracias. Bueno, Muchas les gracias. contamos que Guido Lapa es economista, magíster en finanzas y docente de la UBA y charló con nosotros en la mañana del arranque.